Bienvenidos a nuestro video sobre la deuda y la crisis externa en Ecuador. En nuestra producción exploraremos el origen de la deuda, las causas de la crisis y las medidas tomadas para enfrentar este desafío económico. Ecuador ha enfrentado diversas crisis de deuda a lo largo de su historia. La acumulación de deuda externa se ha producido debido a factores como préstamos irresponsables, falta de control fiscal y políticas económicas inadecuadas. Esta crisis ha tenido un impacto significativo en la economía y en la calidad de vida de los ecuatorianos. Se han implementado medidas de austeridad, se ha reducido la inversión pública y se han generado tensiones sociales. A lo largo de los años, Ecuador ha buscado soluciones para enfrentar su crisis de deuda. Esto ha incluido renegociaciones con acreedores, programas de ajuste estructural y medidas para fomentar la inversión y el crecimiento económico. A pesar de los desafíos, Ecuador ha logrado avances significativos en la reducción de su deuda y en la estabilización de su economía. Se han implementado políticas para fortalecer la responsabilidad fiscal y promover la inversión y el desarrollo sostenible. A continuación les daré un poco sobre qué es la deuda externa y les presentaré una diapositiva. Una carga para siempre. La introducción tiene causas de la crisis de la deuda externa, consecuencias de la crisis de la deuda externa, soluciones para la crisis de la deuda externa, ejemplos de la crisis de la deuda externa y su conclusión. Introducción. La crisis de la deuda externa es un problema que ha afectado a muchos países en todo el mundo. Se trata de una situación en la que un país tiene una deuda insostenible con otros países o instituciones financieras internacionales. En esta exposición se examinarán las causas y consecuencias de la crisis de la deuda externa, así como algunas posibles soluciones para resolver este problema global. Causas de la crisis de la deuda externa. Hay varias razones por las que los países pueden acumular una deuda externa insostenible. Una de las principales causas es el endeudamiento excesivo para financiar proyectos de desarrollo o gastos corrientes. También puede ser resultado de factores externos como la caída de los precios de los productos básicos o la subida de tasas de interés. Otro factor importante es la falta de transparencia y la responsabilidad en la gestión de la deuda pública. La corrupción y la mala gestión financiera pueden llevar a un aumento de la deuda sin un beneficio real para la población del país. Consecuencias de la crisis de la deuda externa. La crisis de la deuda externa puede tener graves consecuencias económicas y sociales para los países afectados. Una de las principales consecuencias es la restricción del gasto público en áreas como la educación, la salud y la infraestructura. También puede llevar a una disminución de la inversión extranjera y un aumento de las tasas de interés, lo que dificulta aún más la recuperación económica del país endeudado. Además, las crisis de la deuda externa pueden tener un impacto negativo en la estabilidad política y social del país. Soluciones para la crisis de la deuda externa. Existen varias posibles soluciones para abordar la crisis de la deuda externa. Una de ellas es la reestructuración de la deuda, que implica renegociar los términos de pago con los acreedores para hacerlos más sostenibles para el país endeudado. Otra solución es el alivio de la deuda, que implica la cancelación parcial o total de la deuda por parte de los acreedores. También se puede implementar políticas fiscales y monetarias responsables para evitar acumulación excesiva de deuda en el futuro. Ejemplos de la crisis de la deuda externa. La crisis de la deuda externa ha afectado a muchos países en todo el mundo. Algunos ejemplos notables incluyen Grecia, que experimentó una crisis de deuda en 2010 debido al alto endeudamiento y una mala gestión financiera.
Argentina también ha experimentado varias crisis de deuda en las últimas décadas. La más reciente, 2018, otros países como Venezuela, Ecuador y Puerto Rico también han enfrentado problemas significativos de deuda externa en los últimos años. En conclusión, la crisis de la deuda externa es un problema complejo que requiere soluciones innovadoras y sostenibles. Es importante abordar las causas subyacentes de la acumulación de deuda y tomar medidas responsables para evitar futuras crisis. Esta exposición ha explorado algunas de las causas y consecuencias de la crisis de la deuda externa, así como algunas posibles soluciones para resolver este problema global. Esperamos que haya sido esta información útil para comprender mejor este tema crítico. A continuación les daré un poco de una línea de tiempo de toda la crisis que ha vivido Ecuador. Década de 1960. Varios países en desarrollo, especialmente en América Latina, toman préstamos considerados de bancos internacionales para financiar proyectos de desarrollo. En la década de 1970, los precios del petróleo aumentan drásticamente, lo que lleva a un aumento en los ingresos de los países exportadores de petróleo. Los bancos internacionales están dispuestos a presentar grandes sumas de dinero a los países en desarrollo. 1982, México anuncia que no puede pagar su deuda externa. Esto marca el comienzo de la crisis de la deuda latinoamericana y afecta a varios países de la región. Década de 1980, los países endeudados se ven obligados a implementar políticas de ajuste estructural recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Estas políticas incluyen medidas de austeridad, privatizaciones y liberaciones económicas. 1994. México enfrenta una nueva crisis financiera conocida como el efecto tequila. Esto causa turbulencia en los mercados financieros internacionales. En 1997, la crisis financiera asiática estalla, afectando a países como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. La falta de liquidez y especulación financiera causan graves problemas económicos. En 1998, Rusia declara una moratoria en el pago de su deuda externa, lo que provoca una nueva crisis financiera y afecta a otros países emergentes. En 2001, Argentina declara una suspensión de pagos sobre su deuda externa, la cual alcanza su nivel insostenible. Esto lleva a una profunda crisis económica y social en el país. En 2008, la crisis financiera global estalla debido a la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Muchos países enfrentan dificultades económicas y la deuda externa se convierte en una preocupación importante. En la década de 2010, la crisis de la deuda externa soberana en Europa afecta a países como Grecia, Irlanda y Portugal. Se implementan programas de rescate financiero y se exigen medidas de austeridad. En años más recientes, la crisis de la deuda externa ha seguido siendo un problema en varias regiones del mundo, especialmente en países de bajos ingresos y economías emergentes. Es importante tener en cuenta que esta línea de tiempo solo destaca algunos eventos clave y que la crisis de la deuda externa es un tema complejo y multifacético, con factores económicos, políticos y sociales interrelacionados. En conclusión, esto ha sido todo sobre el tema de la crisis de la deuda externa de varios países y especialmente de Ecuador. Espero que les haya servido esta información. Tengan una linda tarde.